Jaime Arista Escuder, nuestro economista de cabecera, es mi invitado esta noche. Perspectiva económica del 2026 y digamos que una auditoría visual al 2025. Mucha gente dice que el 2025 fue malo, que sectores económicos decrecieron. Algunos empresarios lo manifiestan abiertamente. Este no fue un año tan bueno, decrecí tanto por ciento. Y esa es una conversación, digamos que normal. Pero eso podría marcarse dentro del mismo decrecimiento del país. ¿Es así o no, Jaime? Buenas noches. Buenas noches, querida. Un placer estar aquí como siempre. El gusto es mío siempre. Mira, comenzamos con el entorno internacional. El entorno internacional fue malo. El entorno internacional que lo define la economía de los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, el principal destino de nuestras exportaciones de bienes y servicios, nuestra principal fuente de remesas, nuestra principal fuente de inversión extranjera, directa y también de cartera. O sea, esa economía es clave. Por cada punto que ellos crecen, nosotros podemos crecer hasta 2 puntos porcentuales. Ahora bien, ¿qué sucede? Este año, esa economía, que por lo general es una economía fuente de crecimiento y de estabilidad y de cosas positivas, fue una tremenda fuente de perturbaciones. El presidente Donald Trump, con su errática política arancelaria, generó en su política comercial un entorno que fue muy desfavorable para no solo Estados Unidos, sino para todo el mundo. Eso, a su vez, entonces, para países como la República Dominicana, provocó el hecho de que, como Estados Unidos mantuvo más tiempo de lo necesario altas sus tasas de interés por la incertidumbre relacionada con la tasa de inflación que iba a provocar estos aumentos de aranceles, pues entonces eso hizo que República Dominicana también tuviera un entorno desfavorable que le obligó también a mantener alta su tasa de interés y al mismo tiempo, entonces, junto con errores de política interna, pues todo esto desembocó en una desaceleración de la actividad económica, a tal punto que hay sectores como construcción que cayeron 2% o sectores comercio que registraron variaciones muy bajas, manufactura también, pero además sectores vinculados con la economía internacional registraron desaceleraciones importantes. El turismo, que estaba creciendo 10%, 2023, 2024, este año alrededor del 3 al 4%, o sea, todo por debajo del potencial del 5%. Y por eso, este año 2025 lo que vamos a tener es un crecimiento de alrededor del 2.2%. Eso es menos de la mitad del potencial, que es el 5%, que crecimos en el año 2024. Es decir, que se nota esa desaceleración económica este año y eso obviamente que genera, cuando tú lo descompones por sectores, algunos que son clave para la economía, como es el caso de construcción, que representa el 14%, entre el 14 y el 15% de toda la economía, haber caído 2%, pues eso significa un impacto significativo sobre lo que es el nivel de bienestar de la gente. Y por eso la gente se siente que muy golpeada este año 2025. O sea, el mismo gobierno ha admitido que el país no creció lo que esperaba. Estaban en un 2, un 2 punto algo. No, y pensaba que íbamos a crecer 4.5%, pero yo creo que ahí ellos se les fue de la mano. La expectativa era muy alta. Sí, claro, porque fue que ellos subestimaron el impacto negativo del entorno internacional creado por Trump. Cuando Trump ganó, yo dije, ajustense los cinturones, buckle up. O sea, ajustense, apriétense los cinturones, porque lo que viene va a ser mucha turbulencia. Se lo dije y le dije, mira, si nosotros crecemos 2.5, nos podemos dar 3 golpes en el pecho. ¿Cuánto crecimos? 2.2 a 2.3. Ahora mismo estamos creciendo 2, pero noviembre y diciembre es probable que sea mejor que lo que sucedió en octubre, que fue un crecimiento solamente de 0.2%. ¿Cómo cierra el diciembre? Mira, podemos estar al final del año creciendo alrededor de 2.2%. Que no está mal. No, está mal. Pero dentro del contexto. Sí, bueno. ¿Podría decirse que es aceptable o está mal que hayamos crecido 2.2? Pudimos haber crecido un poco más. Lo que sucede es que la política monetaria fue una política monetaria muy zigzagueante, que ya viene desde marzo del año 2020, y este año volvió otra vez a ejecutarse esa política monetaria. ¿Es errática? Sí, zigzagueante significa
que en algunos momentos tú inyectas liquidez a bajas tasas de interés para tratar de estimular la inversión, el comercio, la actividad productiva, pero entonces cuando se te está yendo de la mano la tasa de cambio, tú vuelves y tratas de retirar liquidez y entonces reviertes tu postura monetaria expansiva que tenías y la sustituyes por una más restrictiva, y eso lo que hace es que los agentes económicos digan, ¿saben qué? Yo me quedo fuera de la actividad, no invierto, espero que Hay que ver qué va a pasar. digamos, se estabilice esta situación antes de yo hacer inversiones. Y quienes quedan en el mercado son los especuladores, los que toman préstamos al 9 y lo colocan al 12 y se ganan la diferencia. Por eso, el único sector que está creciendo por encima del promedio del 5%, que es el promedio de los últimos 30 años, que es lo que se define como el potencial, el único sector es el sector financiero. O sea, que la política zigzagueante del país este año, en vez de mejorar la situación, lo que hizo fue hacer que los agentes económicos se retiraran. Es correcto. O sea, crear desconfianza. Es correcto, correcto. Y lo otro es que la inversión pública fue más bajita. O sea, cuando tú tienes una inversión pública entre 2 y 2.2% del Producto Interno Bruto. ¿Pero por qué? No, porque se destinó una gran cantidad de recursos a gasto corriente. Pero el presupuesto del 2025 planteaba una cantidad importante de miles de millones de pesos para inversión pública. Bueno, tenía 2.4, se le añade alrededor de 2.2 originalmente, se le añade 0.4 adicional para llegar a 2.6, pero no va a llegar a 2.6, no va a llegar. Va a quedar alrededor de entre 2 y 2.2% del PIB, pero debería ser 4% del PIB. O sea, este año se presupuestó muy poco dinero para inversión pública. Se necesita más inversión pública. Cuando se habla de inversión pública, ¿qué significa? Significa proyectos de infraestructura que ayudan a que haya más inversión privada. Cuando tú construyes, por ejemplo, una carretera nueva, que una Santiago con Puerto Plata, eso significa, tú no te imaginas el volumen enorme de recursos que tú pudieras estar ejecutando con recursos privados. Asimismo, cuando tú construyes algún tipo de proyecto, como fue Punta Catalina, que ayudó a que un abastecimiento enorme de electricidad a precios muy competitivos. Y además a dejar dinero sobre la mesa. A dejar 250 millones de dólares de beneficios, más 300 millones de dólares anuales de ahorro para de norte, sur y de este, 550 millones de dólares de beneficios para el Estado directamente, a tal punto que en 5 años ya se pagó Punta Catalina. O sea, Punta Catalina ya está paga. Es el único proyecto en la historia, el único proyecto de infraestructura en la historia de la República Dominicana que en 5 años se haya pagado. Es más, yo reto a cualquier empresa privada de una magnitud similar a Punta Catalina, que se cuentan obviamente con los dedos de la mano, que en 5 años haya recuperado su inversión. Hay que pedirle disculpas al presidente Danilo Medina. Sí, claro, sin lugar a dudas. Porque, ¿por Punta Catalina? Sí, por claro. Punta Catalina, porque el presidente Medina fue duramente criticado, inclusive por nosotros. Sí. Ojo, por toda la nube de información de ida y vuelta que se tenía alrededor de Punta Catalina. Si la de los chinos iba a ser más barata, si la de los gringos iba a ser más barata o no. Pero hoy, datos duros es que Punta Catalina deja 250 millones de dólares y se pagó completamente. Costó 2.454 millones, oye bien, 2.454 millones de dólares. Se ha querido colocar otras partidas que son partidas operativas, por ejemplo, la compra del carbón, la compra de la cal, el pago del sueldo, el pago de los intereses, el pago de la supervisión. Yo te digo, perfecto, si tú me vas a incluir todo eso, inclúyeme los ingresos que durante prueba generó Punta Catalina. ¿Eso no se descuenta de los 250 millones de la operación? Debería descontarse de todo esto que fueron gastos operativos que ellos quieren añadirlo. Cuando tú le incluyes eso, entonces Punta Catalina, en vez de ser 2.454 millones de dólares, fue alrededor de 2.200 millones de dólares. Porque el nivel de ingreso es obviamente mayor que el nivel de gastos operativos. ¿Por qué? Porque Punta Catalina te produce a 3 centavos y te estaba vendiendo a 9 centavos. Entonces, Punta Catalina es una mina de oro. Es un gran negocio para el gobierno. Una mina de oro. Entonces, ese es el tipo de infraestructura que yo digo que se necesita en este país. Si para el año 2026 nosotros nos enfocamos en, primero, tener una política monetaria que vuelva a ser basada en metas de inflación, donde no haya zigzagueo, y lo pueden hacer. Óyeme bien, ese equipo que hay en el Banco Central es excelente, y ellos lo saben. Y yo se lo he dicho, yo lo que quiero es que vuelvan a hacer lo que ellos hicieron del 2012 al 2019. Pueden hacerlo.
tienen un super gobernador, tienen un super equipo ahí que pueden hacer el trabajo. Entonces lo que necesito es que en vez de estar zigzagueando, no le gusta el término, pero bueno, en vez de estar zigzagueando, que vuelvan otra vez a lo que... ¿Es mejor zigzaguear que errático? Es lo mismo. O sea, es sinónimo, pero suena más bonito zigzaguear. Exactamente, o sea, exactamente. Vuelta y vuelta. Exactamente. Pero que vuelvan al esquema de meta de inflación 2012-2019. Eso es lo que yo le pido al Banco Central. Que vuelva a generar tranquilidad y estabilidad en el mercado. Que sea predecible las principales variables económicas, tasa de cambio, tasa de interés, principales agregados monetarios, ese entorno, que se vuelvan a dar predecible. Dado eso, entonces vamos a concentrarnos con la inversión pública. Eliminar todo tipo de gasto superfluo, todo tipo de gasto, por ejemplo, excesiva publicidad, el gasto de los partidos, a los financiamientos de los partidos, todos esos bonos. Nuevos bonos. ¿Se pueden retirar esos bonos? Claro que sí, porque no tienen nombre. Si tú me dices que tienen nombre, vamos a suponer que tienen un nombre y apellido y tú sabes que es para una persona que vive en un hogar pobre o vulnerable, yo te lo justifico porque está focalizado. Pero bonos que no tienen nombre y apellido, eliminarlo inmediatamente. Esos son subsidios no focalizados. Entonces, todo eso tú lo eliminas. El subsidio a los combustibles, ¿a quién beneficia principalmente? Al que se va a La Romana o a Punta Cana en un carro carísimo con un subsidio de los combustibles y que llega a su casa y su casa tiene una piscina que la calientan con gas subsidiado también. Entonces, yo prefiero eliminar ese subsidio e identificar a las personas de menores ingresos que necesitan esos recursos y se los transfiero directamente. Pero también el gobierno tiene que pensar en cuál es la alternativa que le da a la gente que, como el subsidio es general, lo usa todo el mundo, pero también es esa misma gente quien le crea la riqueza al gobierno para que dé los subsidios. Entonces, es como una ruleta, digamos, sí, pero no circular. Lo necesitan. Yo no necesito subsidio. No, tú no necesitas subsidio. Para nada. No, yo soy partícipe de que se eliminen todos y de que se eliminen los bonos. Exacto. Pero además soy partícipe de que ya que la clase empresarial y todos nosotros, la clase media, somos los que le generamos la riqueza al país, no tengamos que tributar dos veces por el mismo servicio. Por ejemplo, la clase media sostiene con sus impuestos el sistema educativo y además tiene que buscar colegio privado para sus hijos. Paga la luz de los que no pagan con el tema de los subsidios y además tenemos que comprar planta eléctrica e inversores. Y sigo tema por tema y podemos discutir la noche entera sobre eso. Sí. O sea, se necesita eficientizar el tema de los subsidios, pero también eficientizar la calidad de los servicios que la gente recibe. Correcto. ¿Eso es posible? Claro que sí. Si tomamos, por ejemplo, el sector eléctrico. El sector eléctrico se pierde 1.800 millones de dólares anuales. Una barbaridad. Cuando tú lo analizas, tú te das cuenta, hay 1.000 millones de dólares que se pierden por mala gestión de norte, sur y de este. Mala gestión, no de ahora, o sea, viene de antes. El único problema es que pasó las pérdidas de 29% en el año 2019 a un 42% y creciendo. ¿Por qué? Porque no se realizan las inversiones que hay que realizar en tecnología como medidores prepagos y medidores inteligentes que te permiten a ti desde una oficina identificar que fulanito se está robando la electricidad al igual que menganito y yo lo puedo desconectar. Entonces, eso tú tienes que hacer las inversiones. ¿Por qué eso no se ha hecho? Óyeme, porque son muchos años hablando de lo mismo. Sí, yo creo que ahí se necesita voluntad firme, férrea. Óyeme, despolitizar esto, poner a alguien que sea verdaderamente un zar eléctrico, que no tenga que ver con política y ejecute un proyecto de 1.200 millones de dólares, que instale 3 millones de ese tipo de medidores, que instale la tecnología que complementa esos medidores, que es una tecnología blindada que evita que tú te puedas robar la electricidad y entonces en ese periodo de instalación tú puedes ir desmontando ese déficit de los 1.800 millones de dólares. Yo te puedo asegurar que eso lo consigues. Ahora, hay otra parte que tiene que ver con el hecho de que hay una tarifa que no recoge realmente los costos de generación. Entonces, lo primero, antes de pensar en modificar la tarifa, hay que revisar todos los precios de generación. Vamos a tomar planta por planta, vamos a ver sus costos de capital y costos variables de generación de electricidad, y vamos a ver su margen de beneficio. Revisamos todo eso y vamos a ir viendo cómo podemos ir, en la medida de que vayan venciendo esos contratos, ir renovando en base a
procesos de compra basado en subasta inversa para hacer más competitivo el proceso de adquisición y poder reducir el costo de la compra de electricidad. ¿Cómo fue lo que hizo Punta Catalina? Cuando entró Punta Catalina, el precio del mercado de spot estaba en 15 centavos de dólar. Cuando entra Punta Catalina con 8.25, baja el precio a 9 centavos. ¿Por qué? Porque si no, ninguna de esas iba a vender electricidad. Entonces, eso es lo que hay que tratar de hacer. Promover una reducción de la compra de la generación eléctrica. Entonces, dicho esto, después que tú reduces esto, entonces tú dices, ok, ¿cuánto más yo necesito ajustar mi tarifa de electricidad para que no haya pérdida? Entonces, reduzco las pérdidas, reduzco los robos, reduzco las pérdidas técnicas y no técnicas, reduzco los precios de compra de electricidad y luego entonces veo cuál es la tarifa técnica dado el valor agregado de distribución que yo necesito. Con eso yo resuelvo el tema del sector eléctrico. Ahora, no puede haber política. Lo primero que hay que hacer es eliminar el botellerío de norte, de sur y de este. Eso es lo primerito. O sea, tú no puedes pensar en modificar tarifa o modificar precio de generación si tú no mandas un mensaje claro. Aquí se acabaron las botellas. Aquí se acabó la politiquería. Si usted tiene muchísimas instituciones públicas, si usted quiere continuar con eso de botella, hay muchísimas instituciones públicas, no en el sector eléctrico. El sector eléctrico se tiene que manejar como una empresa privada. Es más eficiente todavía, porque el propietario de ese capital que está ahí es el pueblo dominicano. Tú te debes a eso. Entonces tú puedes hacerlo. Ahora, tú necesitas voluntad. Y cuando nombre a una persona, ni siquiera el presidente lo pueda destituir. Y él tenga un objetivo. La única forma de que se destituya es si él no cumple con sus metas. Y tú le pones, mira, tú tienes que cumplir el primer año esto, el segundo año esto. Mientras tú lo estés cumpliendo, tú te quedas en ese cargo. Tan pronto tú no cumples, te vas de ahí. Así es que hay que manejar el sector eléctrico dominicano. Jaime, el 2025, digamos que en cifras económicas, la gente dice que no tiene dinero, que el año fue malo. Sectores económicos dicen que les fue mal, que decrecieron también, que vendieron menos, que perdieron cuota de mercado, diferentes sectores. Pero la gente de a pie dice, no se siente que es diciembre. Habrán historias e historias. Habrán quienes digan, bueno, que fue buenísimo, pero la gente de abajo, uno siente que dice que no tiene dinero y te lo expresan textualmente. Sí. ¿Por qué la gente siente eso? Cuando tú tienes una desaceleración de la actividad económica desde un 5%, que fue el año pasado, a tener 2.2%, y cuando tú ves los desgloses, que ves que el comercio, la construcción, la manufactura, el turismo, todas esas actividades se han desplomado con variaciones incluso negativas, algunas de ellas. Cuando tú ves eso, tú dices, bueno, eso se expresa entonces en menor capacidad de generación de ingresos para la población. Menor capacidad de ingresos para la población significa ese estado de ánimo. Cuando tú dices, mira, ahora mismo en diciembre no se nota, y es verdad. O sea, tú notas que este es un diciembre triste. Este es un diciembre muy distinto al de otros años que tú sentías que había actividad. Fíjate que la gente ni siquiera ha hecho mucha algarabía con el tema de la brisita ni nada de eso. La gente no se siente que estamos en diciembre. Ahora, el problema va a ser en enero. ¿Cómo así? Porque enero hay una cuesta. ¿Enero va a ser más malo que diciembre? Sí, claro que sí. Bueno, claro históricamente que sí. lo es. Porque es que en diciembre, recuérdate que hay, dentro doble del contexto sueldo, del código laboral, está el tema de una transferencia que se hace por parte de la empresa al trabajador, al empleado en el mercado formal, y es una transferencia de un sueldo extra. Ese sueldo extra usted lo utiliza ya sea para pagar deuda o ya sea para hacer algún tipo de compra, algún tipo de bienestar, usted se siente. Pero en enero no está, y en enero hay que pagar la tarjeta de crédito que usted pudo haber gastado de más en diciembre. O sea que enero generalmente es una situación complicada. Además de que en enero tiende a subir la tasa de cambio. Y cuando sube la tasa de cambio, el Banco Central por lo general reacciona apretando enero en términos monetarios. Entonces, cuando tiende a apretar en enero, tiende a subir la tasa de interés. Entonces, cae la actividad económica enero, febrero. O sea que ese es un periodo complicado para la población en términos generales. A propósito de lo que dices, que enero es el mes de pagar la tarjeta de crédito con los excesos de diciembre, según datos
públicos de la Superintendencia de Bancos, la morosidad en tarjeta de crédito en República Dominicana supera el 5% en 2025. Dice que es un aumento notable a lo largo de ese año y que es una tendencia al alza que se ha llegado a marcar a septiembre. Los demás meses pueden ser mayores, pero a septiembre en 5.78% y en aumento. Dice que hay un deterioro en la capacidad de pago de los consumidores y que posiblemente esto se haya impulsado por el uso de las tarjetas de crédito para cubrir gastos básicos, afectando la salud del sistema financiero y generando preocupación en el sistema financiero. ¿Cómo la gente puede leer eso? ¿Por qué ha habido que pagar gastos personales con tarjeta de crédito? Cuando tu ingreso no es suficiente, recuérdate que este año también ha habido un aumento de la inflación. O sea, este año nosotros vamos a terminar pegaditos en el límite superior del rango meta. El rango meta va del 3% al 5%. Vamos a tener con una inflación muy cercana al 5%, pero no solo eso. Si yo tomo los últimos 5 meses y lo anualizo, es decir, asume que los próximos meses que vienen después de estos 5, para completar 12, se mantenga igual. La inflación sería 6.6%. Entonces, es lógico que ante esa situación de aumento del costo de la canasta, pues tú tengas que utilizar la tarjeta de crédito. Si tú utilizas tu tarjeta de crédito porque tus ingresos no se incrementaron en la misma proporción y tú tienes que financiarte porque quieres mantener el nivel de consumo similar y utilizas la tarjeta, en algún momento tienes que pagar. Pero recuérdate que esa tarjeta tiene una tasa de interés de alrededor del 55% anual. Entonces, cuando tú tienes ese financiamiento con esa tarjeta, eso te devora. Y llega el punto en que tú sencillamente no puedas cubrirla y te tengas que atrasar. Y ese atraso es lo que se conoce como esa mora en la banca. Dice aquí, esto tú me lo vas a explicar después de la pausa, pero según el informe que estamos leyendo aquí, dice que el aumento ha sido de más de un 1% con respecto a junio del 2024, que en febrero de 2025 se registraron más de 21.500 personas adicionales a las que ya había en mora por el pago de las tarjetas de crédito en solo 2 meses, de diciembre a febrero. Y que el aumento se da en el momento de crecimiento en el uso de las tarjetas de créditos para uso cotidiano de forma muy marcada en lo que tiene que ver el financiamiento de la canasta básica. O sea, que esto es una evidencia marcada de que la gente tiene dificultad económica para comer, que la mayor cantidad de gastos o pagos están hechos en centros de expendio de productos alimenticios. Supermercado. Quiero que nos cuentes de eso cuando regresemos. Correcto. La gente se está financiando para pagar los gastos básicos a través de tarjetas de crédito. Este es un informe oficial, datos oficiales de la Superintendencia de Bancos, de que hablan de que a partir de diciembre, enero de 2025, se empezó a aumentar o a notar drásticamente que la gente estaba cayendo en una especie de crisis de bolsillo. Claro. Y que la mayor cantidad de los pagos reflejados con estas tarjetas de crédito que terminan o no pagándose porque la gente tiene problemas o pagando los mínimos, o sea, financiando las tarjetas de crédito, la mayor cantidad de gastos reflejados tienen que ver con consumos básicos, entiéndase, supermercados. Sí, el que entra en una situación de pagar el mínimo, esa es una ruta a la perdición en términos financieros, porque la tasa de interés es tan alta, o sea, te estoy hablando de alrededor de 5% mensual, y eso lo lleva al incumplimiento, o sea, aumenta significativamente la probabilidad de que un default, un incumplimiento, y eso es algo grave. Y eso está estrechamente vinculado con el ritmo de actividad económica. Por eso cuando dicen que la macro va mal, la micro va mal, olvídate. Decía Hipólito que la macro se reflejaba en la micro. Porque la micro no es más que la sumatoria, o sea, si yo hago toda esa sumatoria de micro,
pues esa es la macro. Entonces, si la macro está yendo mal, obviamente es porque la micro está mal. Y la micro es el bolsillo de la gente. Y cuando hay una desaceleración del empleo, cuando hay una situación de que el ingreso, porque el crecimiento de los sectores productivos es negativo o hay una caída significativa de la actividad, todo eso se traduce en menor capacidad de generación de ingresos de la población. Y esa menor capacidad de generación de ingresos de la población pues se implica una menor capacidad de cumplir oportunamente sus compromisos financieros. Si la gente está ganando lo mismo, porque no hay reducciones de salario, porque es ilegal, ¿significa que los productos han subido? ¿O que la gente le rinde menos el dinero? No ¿Que la inflación le ha dado al bolsillo? Claro, ¿Qué significa? Claro, cuando tú tienes un aumento de precios, dado el salario nominal, por ejemplo, el ingreso nominal del hogar, asumiendo que no se despide a nadie en el hogar, asumiendo eso, si suben los precios, tú no puedes consumir la misma cantidad de bienes. O sea, la única forma en que tú logras... Empieza a bajar la calidad. Exactamente. Tú tienes que ir sustituyendo bienes. Un producto que antes tú comprabas, que era bonito, tienes que comprar otro un poquito más feo, de peor calidad, pero menor precio, para poder seguir consumiendo la misma cantidad. Hay luego una situación donde tú no puedes ni siquiera comprar esto y tú sustituyes ese bien por otro que sea simplemente más barato, que es lo típico comportamiento. Sube el precio de la papa y de la carne, pues lo primero tú dices, bueno, se fue la carne y me quedo solo con papa, y luego sigue subiendo el precio de la papa, bueno, pues ¿qué voy a poder consumir? Entonces consumo algo todavía menos alimenticio y que sea más barato. O sea, que ahí tú vas llevando un proceso de sustitución sujeto a tu restricción presupuestaria, sujeto a tu nivel de ingreso. El 2026, bueno, ya el 2025 ciertamente ha sido un poco difícil. Se va el año con esta situación. Diciembre un poco lento, la gente con la misma sensación de falta de dinero. La gente tiene que trabajar más, buscar más alternativas. Y cómo pueden las autoridades enfrentar la falta de dinero que tiene la gente sin seguir dando bonitos, porque eso tampoco mira, se lo que se ha visto de acuerdo a las estadísticas que ha levantado el Banco Central con la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo es que ha habido una reducción de la inactividad. Hay más personas saliendo a buscar trabajo, eso lo que te dice a ti que dentro del hogar, si antes trabajaba uno, salen dos a trabajar, si antes había dos, sale un tercero a trabajar también. Fíjate que hay muchos jóvenes incluso que están saliendo a buscar algo de ingreso para complementar en el hogar. Pero también sube la delincuencia. Sí, bueno, sí, hay situaciones complicadas, sin porque lugar a hay dudas. personas que entienden que trabajar es buscársela. Sí, pero vamos a suponer que sean personas que salgan al mercado de trabajo, pero no a esa actividad delincuencial. No a ese mercado. Exactamente. Vamos a suponer que salen y tratan de buscar ingresos por las buenas. Entonces, eso se está notando también en la población, que salen a buscar un mayor nivel de ingreso para poder enfrentar los aumentos de precios. ¿Qué debemos esperar? Bueno, lo primero, que el Niño Jesús traiga un mejor entorno internacional. Yo creo que eso es lo que hay que pedirle ahora en estos días de Navidad, que el Niño Jesús nos traiga un entorno internacional donde haya menos comportamiento errático de parte de Donald Trump, que él entienda que él necesita mayor estabilidad para poder recuperar su popularidad, que está en el suelo. La popularidad de Donald Trump, si tú tomas lo que lo apoyan menos lo que no lo apoyan, es menos 13, pero si tú te vas al lado de inflación y de desempleo, está entre menos 20 y menos 30. Entonces, dicho esto, que él entienda que tiene que modificar su política, mandar una política que sea más de certidumbre. Pero eso es malo y bueno, Jaime, por ejemplo. No, sí, porque, claro que sí. Vamos a ver, dale. Sencillo. Sí. Si Donald Trump es de los pocos presidentes que hacen lo que prometen. Él no está haciendo nada que él no haya dicho en la campaña y la gente votó por eso. Sí. Y él igual le está dando para allá. Pero se ha desplomado. Pero ojo. Y vienen unas elecciones de medio término en noviembre. Pero además, no está tan preocupado por su popularidad cuando gobierna, porque toma medidas que son impopulares, a sabiendas de que son impopulares, aumento de impuestos, una cantidad de cosas, migratorios, que en este país, si suman y restan y los números no dan, es probable que no se hagan, aunque sean necesarias.
O sea que también hay dos lecturas No, con el tema de la popularidad. Sí, pero fíjate una cosa. Ahora, el Él primer no año va ha sido como duro. candidato. Él no va como candidato ahora en el 26, pero va una cantidad enorme de Sí, miembros de aliados, su partido que pueden perder las elecciones, puede perder incluso la mayoría del Congreso. Sí. Entonces, él tiene que tratar de ejecutar una mejor política económica en este año 2026. Entonces, lo que esperamos nosotros es de que él modifique su política, que es una política que brinde mayor certidumbre, que ayude a tener un mayor ritmo de crecimiento, que ayude a tener mayor tranquilidad, que permita una reducción sostenida de las tasas de interés y que esto estimule entonces a países como la República Dominicana, que están muy asociados con ellos, a tener un mejor entorno y un mejor ritmo de crecimiento. Pero eso no es lo que les recomiendan los asesores. Haga todo lo que es impopular en el primer año y luego entonces estabilice con lo popular. ¿No Sí. será esa la política de Trump? No, es que hoy Peter Navarro escribió un artículo en Wall Street Journal insistiendo en su política arancelaria de protección y dice que no, es que va a tomar más tiempo de lo normal, o sea que ellos quieren seguir insistiendo con altos aranceles. Imagínate, si tú rompes el flujo de comercio con China, con la Unión Europea, con el resto de países asiáticos y con América Latina, tú tienes un problema. Entonces, ¿la situación económica de República Dominicana obedece a la situación internacional? Ese es un limitante importante, que entonces tú tienes que caminar muy finamente sobre una cuerda floja en materia de tu política monetaria y tu política fiscal. Y ahí es que yo caigo que entonces la política monetaria fue zigzagueante, en vez de tú, imagínate, tú estás caminando la cuerda floja y te pones a zigzaguear. Eso da trayón por todos lados. Eso da un poco de miedo. Exacto. Entonces, por otro lado, inversión pública en el suelo. En vez de tú tener ¿Pero proyectos. por qué? Porque es que no se dirigió adecuadamente y por eso mi recomendación para las autoridades es que este año 2026 su política monetaria, que es una política monetaria basada en metas de inflación, donde den certidumbre, tranquilidad a los agentes económicos. Y la política fiscal, vamos a tomar gasto corriente y vamos a utilizarlo para inversión pública. Le estoy dando óigame bien, es una asesoría que le estoy dando acá en 55 minutos con Yulisa Céspedes. Una asesoría técnica, pública, Gratis. gratis. Sí, sí, así me gusta. Sí, sí. Ay, qué maravilla. Y para la gente que dice o que siente que no tiene dinero expresado ya en cifras oficiales de la Superintendencia de Bancos, ¿cuáles son las alternativas que tiene la ciudadanía que ahora está financiando la tarjeta de crédito porque la utiliza para gastos principales, o sea, para gastos básicos? ¿Cuáles son las alternativas? Tiene que o salir a buscar mayores ingresos. O sea, busque otro trabajo. Sí, o sea, Ay, buscar mayores ingresos, sí. O reducir gastos. O sea, si ya tú estás endeudado, mira, si tú estás endeudado y tú tienes que pagar, el dinero no va a llegar, no va a ser un maná que va a llegar del cielo. Te pueden mandar algo de remesas, eso, pero tú no puedes esperar eso. Tú necesitas, para poder pagar deuda, tú necesitas reducir tus gastos o incrementar tus ingresos o combinar ambas partes. O haga un préstamo, pague toda la deuda, quédese con un solo gasto y búsquese otro trabajo. Sí, pero ¿quién te va a dar un préstamo si tú estás con el agua al cuello? También es O sea, tú necesitas obligatoriamente tener una política que te ayude a reducir. No es fácil, esto no es fácil. O la opción que tú vas a decir, entonces hago un default. Eso sí, no te van a prestar jamás con una tarjeta. Déjelo así. Default significa incumplimiento, no pague la tarjeta. Sí, exacto. No. Sí, bueno, eso. pero ya no la están pagando, están en el mínimo. Sí, pero hay muchos que sí la están pagando. Sí, claro pero que sí. están ahí sufriendo. Entonces yo lo que le digo a esa gente, no es fácil, no es fácil. Si tú estás en una situación donde estás en el límite y tú estás incluso pagando financiado, pagando el mínimo con la tarjeta de crédito, tú estás en estrés. Eso se llama estrés financiero. O sea, la gente tiene que buscar nuevos ingresos. Sí. O cambie de trabajo para uno que le pague más. Sí. O eficientice su tiempo y búsquese otro trabajo en adición al que tiene. O reduzca el gasto. No, eso sin duda. Reduzca el gasto y además haga lo demás. Es duro, es duro. Es duro. Es duro, sí, pero no hay de otra. No hay de otra. ¿El papel de las autoridades para la falta de dinero de la gente, Jaime? No, generar un entorno que sea propicio para que el sector privado pueda seguir invirtiendo, pueda seguir creando empleo, pueda crear producción y generar bienestar para la gente.
O sea, eso es fundamental. Por eso hay que mantener la estabilidad macroeconómica. Eso es algo básico para el país. Por eso yo te digo, lo que no puede hacer República Dominicana es afectar la política monetaria y la política fiscal y de Estados Unidos. Ahora, la interna sí lo puede hacer. Entonces, por eso yo digo que el niño Jesús nos resuelva el tema de Trump, que venga con una mejor política. Ahí no podemos hacer nada, deje que eso corra. Y después, dicho esto, entonces vamos a ajustar nuestra política para que sea una política lo más adecuada posible, sujeto a la restricción que impone la política de los Estados Unidos. 2026 para República Dominicana. Mira. Papel sociopolítico económico. Sí. Porque todo va amarrado. No. Lo primero, mejorar la forma de ejecutar la inversión pública, el gasto público en general y al mismo tiempo entonces tener una mejor política monetaria. Ese debe ser un entorno que genere mejor, digamos, terreno para que el sector privado pueda expandirse. Yo creo que República Dominicana pudiera crecer este año 2026 entre 3% y 3.5%. Pudiera mantener la inflación dentro del rango meta si vuelve otra vez al esquema de metas de inflación. ¿Cuánto? El rango meta va del 3 al 5%. Mantenerlo ahí. Mantenerlo ahí pudiera hacerlo. ¿Cuánto fue la inflación de 2025? En el año 2025 vamos a terminar, ahora mismo está en 4.81. Alto. Pero sí, alto. Es casi al límite. Sí, exactamente, porque el límite es 5. O sea, pero lo que llevamos en los últimos 5 meses, si yo lo analizo, es 6.6%. O sea, que se nos ha ido de la mano. Entonces hay que retornar otra vez a lo que es el rango meta. Entonces, y crear un entorno que podamos crecer entre 3 y 3.5%. Yo creo que es posible hacerlo. Es posible. La economía es muy resiliente, la economía dominicana es muy resiliente. Lo que tenemos es que tomar medidas a nivel micro, sectoriales, que quiten lastre. Por ejemplo, permisología. ¿Tú sabes la cantidad de proyectos que están paralizados simplemente por permisología, que están ahí, que quisieran ejecutarse y que te dan entre 1 y 2 años para tú sacar todos los permisos? Aquí hay una maestría de permisología. O sea, hay gente que se especializa en sacar permisos. Sí, hay compañías que nada más hacen eso. Exactamente, oficinas de abogados. Te cobran muy duro. Exactamente. Entonces, pero lo que tenemos que tener es algo que tú sepas que en 3 meses tú terminas todo tu proyecto, en términos de la permisología, y tú puedes comenzar a ejecutar. Al mismo tiempo, hay que atraer capitales de dominicanos que están en el extranjero, que por X o Y se fueron en algún momento, atraerlos. Cuando lleguen al país, nada de pagar impuestos por esos recursos que están allá afuera. Y eliminar el impuesto sobre los ingresos, sobre los intereses, para que ellos lo puedan depositar. Y tú me digas, mira, yo lo traigo, pero no tengo ningún proyecto, pero lo deposito aquí. Después de eso, que los bancos puedan convertir fácilmente eso en préstamos. Que sea más fácil tú financiar una maquinaria que es simplemente adquirir un automóvil. Entonces tú tienes que hacer una modificación de tu reglamento de evaluación de activos para que haya un financiamiento de esos recursos que tú vas a traer de dominicanos que están en el extranjero, que vengan al país libre de impuestos, que tú lo transfieras desde el ahorro en inversión con un reglamento de evaluación de activos que te ayude a tú financiar más fácilmente una infraestructura o adquisición de maquinarias, modernizar tus equipos, y de esa manera, invirtiendo más, tú logres generar un mayor ritmo de crecimiento de la economía. Podemos hacerlo. Se puede. Podemos hacerlo. Yo creo que al presidente le conviene identificar a uno de sus ministros que sea como su ministro ejecutor. Su ministro ejecutor, que sea uno de esos funcionarios, sea la vice, sea quien sea, que él identifique, que sea el ejecutivo y que lo ponga a darle seguimiento y a romper cuello de botella. Yo creo que eso puede ayudar muchísimo a la eficiencia del gobierno para este año 2026. ¿Cómo el gobierno puede hacer que enero no sea un mes tan difícil para la gente? A propósito de que diciembre ha sido difícil, hay que buscarle la vuelta para equilibrar enero, ¿no? Sí, sí. Enero es algo típico, complicado, muy complicado. Enero. Lo que hay que tratar es de que el apriete monetario no sea tan fuerte como generalmente es. Entonces, para eso, tú necesitas evitar querer crear en diciembre una situación como que está todo muy bien y en realidad es para cerrar los numeritos y presentarlo bonito en diciembre y tirar entonces el ajuste en enero. No, hay que tratar de enero guardar pan para mayo, o sea, en este caso, guardar pan para enero. O sea, tener recursos para que el gobierno pueda ejecutar enero bien, para que el sector privado pueda ejecutar bien
enero, que haya financiamiento disponible para enero. Eso hay que tratar de tenerlo listo. Jaime, ¿hay condiciones sociopolíticas para hablar de la famosa reforma o estabilización fiscal? Mira, para tú poder hablar de reforma tributaria, tú tienes que mandar muchos mensajes previos. Entre ellos, lo primero es eliminar todo gasto superfluo. Si tú no mandas ese mensaje, que se vea claramente de que tú estás eliminando todo tipo de gasto improductivo del sector público, tú no puedes hablar de reforma. Hasta que tú no hables de eliminar lo que es la evasión tributaria, aquí mismo lo hemos hablado hace ya varios años, que hay 4 puntos de recaudaciones que tú pudieras obtener con la misma tasa, con la misma base, 4 puntos del PIB. Hasta que tú no me digas cómo tú vas a ser más eficiente el sistema, tú no puedes salir a cazar haciendo una reforma que sería el equivalente a cazar en el zoológico. Tú no puedes hacer eso. Entonces, eso es lo segundo. Luego está el tema de las exenciones. Tú me tienes que hacer un análisis riguroso, costo-beneficio, donde tú demuestres que esas exenciones están beneficiando el crecimiento de la economía, que están creando empleo, que están creando bienestar. Cuando tú hagas todo eso, entonces tú dices, ok, vamos a discutir reforma tributaria. Vamos a discutir un sistema tributario que sea neutral. Por ejemplo, en términos de que no distorsione las decisiones de ahorro, de inversión, de trabajo, de producción. Fundamental. Luego, que sea equitativo. 2 agentes económicos en igualdad de condiciones tienen que pagar lo mismo. El que tenga más ingresos, pague más que el que tiene menos ingresos. Nada de eso sucede. O sea, tú puedes tener ahora mismo uno de muy alto ingreso que tiene una tasa efectiva mucho menor que otro de menor ingreso. Entonces, hay que establecer un sistema que sea equitativo. Y por último, uno que recaude. Que recaude significa, si tú tienes, por ejemplo, una tasa muy alta y ya lo que está es provocando una distorsión a tal punto que comienza a reducir el nivel de recaudaciones, entonces tú tienes que saber que tú no puedes seguir aumentando la tasa. La tasa, por ejemplo, de impuestos sobre la renta, 27%, más un 10% sobre los dividendos. 10% sobre los dividendos más el 27%, que sería el 27%, sería 34%, sería la suma del 27 más el 10 del 73, sería 34.3%. Entonces, esa tasa es una de las más altas de la región, por mucho. Entonces, tú tienes que eliminar esa doble tributación. Yo escuché los otros días a una que fue candidata, que me gustaría aclarárselo y se lo voy a aclarar por aquí, me hubiera gustado hacerlo personalmente, donde ella dice que no puede ser que el propietario del capital lo que esté pagando de impuestos es un 10% sobre los dividendos. Sí. Y que ella ve que, sin embargo, las personas físicas pagan 15, 20, 25%. Y no, el propietario del capital cuando paga el 10 ya pagó el 27 porque es la misma renta. Sí. El 27 más el 10 del 73. Él está pagando el propietario del capital. Entonces es simplemente una aclaración. Yo estoy dispuesto a todos los políticos, antes de que hablen, que vengan a un cursito, que yo estoy dispuesto a dárselo gratis, a todos. Política monetaria, política fiscal, política cambiaria, política comercial, a todos, el que quiera aprender economía, antes de hablar, en República Dominicana, si quiere, me avisa y yo le pongo en mi aula, le pongo una butaca. Atención a los precandidatos. El país necesita organizarse económicamente, ¿verdad que sí? Claro, y puede hacerlo bien, porque es una economía resiliente. El dominicano es un tipo que echa para adelante, pero créale las condiciones, las condiciones, y ese dominicano sale y se la busca y mejora sus condiciones de vida. Pero tú tienes que mandar un mensaje. Las oportunidades. Y mandar un mensaje de que tú estás respetando su dinero. Así es. Gracias. Que está pagando en forma de impuestos. Un placer. Respetando su dinero que está pagando en forma de impuestos. Así es. Momento de irnos a descansar. Gracias a Jaime Aristia Escuder. Ya saben, apriétense los pantalones. No, esa frasecita de porque quiero y me lo merezco no la usen ahora en diciembre, sobre todo si tienen la tarjeta de crédito en la mano, que eso ha dañado gente y crédito que ustedes no tienen idea. Los dejo con nuestro video de despedida y con Félix Victorino y su Tú Opinas. Este es un espectáculo asombroso de la naturaleza. Se tiñó de rojo el mar de Irán, el suelo de la isla de Hormuz, que es muy rico en óxido de hierro, y esta es la razón por la que se tiñe de rojo. El agua se filtra en el terreno y arrastra las partículas de óxido hasta la orilla, provocando la coloración
rojiza. Miren qué espectáculo, muy bonito. Si fuera aquí en Santo Domingo, ya ustedes saben, eso es Dios castigándote, Jaime. Bueno, Pero no, es bello. una maravilla de la naturaleza. Los dejo con estas lindas imágenes. Pórtense bien, amárrense el bolsillo, que enero es largo, y luego nos cuentan. Que tengan buenas noches. Bye bye.